Bruce Lee. Hola, en este video, exploraremos las reflexiones y enseñanzas del icónico Bruce Lee, un ícono en el mundo de las artes marciales y la filosofía de vida. Sus pensamientos sobre la adaptabilidad, el conocimiento, la superación personal y la actitud positiva han inspirado a millones de personas en todo el mundo. A través de sus frases y filosofía, Bruce Lee nos brinda una visión única sobre cómo abordar la vida y sus desafíos. En esta producción, descubriremos algunas de sus frases más impactantes y las lecciones que podemos extraer de ellas para aplicarlas en nuestro día a día. No reces por una vida sencilla, reza por la fortaleza de resistir una vida difícil. Observa que el árbol más rígido es más fácil de agrietar mientras que el bambú o sauce sobreviven doblándose con el viento. La derrota no es una derrota a menos que sea sentada como una realidad en tu propia mente. El conocimiento te dará poder, el carácter, respeto. No temas el fracaso, el crimen no es el fracaso sino apuntar bajo. En los grandes intentos es glorioso incluso fracasar. El guerrero exitoso es el hombre promedio con enfoque similar a un láser. Adapta lo que es útil, rechaza lo que no sirve para nada y añade lo que es específicamente tuyo. La fe hace posible conseguir lo que la mente del hombre puede crear y concebir. Sé consciente de ti mismo en lugar de ser un robot repetitivo. Cuanto más valoramos las cosas, menos nos valoramos a nosotros mismos. Lo que piensas habitualmente determina en gran medida en lo que te convertirás. El cambio es del interior al exterior. Empezamos disolviendo nuestra actitud, no alterando las condiciones exteriores. La posesión de cualquier cosa comienza en la mente. La clave de la inmortalidad es vivir primero una vida que merezca la pena recordar. Un buen profesor protege a sus alumnos de su propia influencia. Sé feliz pero nunca estés satisfecho. La verdadera vida consiste en vivir para los demás. Todos tenemos tiempo para aprovechar o para perder y es nuestra decisión qué hacemos con él, pero ten en cuenta que una vez pasado jamás se recupera. No tengas ningún camino como camino ni tengas ninguna limitación como limitación. La simplicidad es la clave de la brillantez. No permitas que los pensamientos negativos entren en tu mente porque son las hierbas que estrangulan la confianza. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas diferentes, temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Las batallas de la vida no siempre son para el hombre más fuerte o más rápido, sin embargo tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Elige lo positivo, tienes la elección, eres el maestro de tu actitud, elige lo positivo, lo constructivo. El optimismo es el hilo conductor hacia el éxito. Si amas la vida no pierdes el tiempo porque el tiempo es de lo que se compone la vida. No estoy en este mundo para vivir a la altura de tus expectativas y tú no estás en este mundo para vivir a la altura de las mías. Como piensas llegarás a ser, siempre sé tú mismo, exprésate tú mismo, ten fe en ti mismo, no salgas y busques una personalidad exitosa y la dupliques. Equilibra tus pensamientos con acciones. Si pasas demasiado tiempo pensando sobre algo nunca lo harás. Los que no saben que están caminando en la oscuridad nunca buscarán la luz. Prepararse para mañana es trabajar duro hoy. El éxito de mis más grandes películas se debe a que estaba siendo Bruce Lee, no un personaje. Realiza al menos un movimiento diario hacia tu meta. Los errores son siempre perdonables si uno tiene el coraje de admitirlos. No es un aumento diario sino una disminución diaria. Deshazte de lo que no es esencial. Si hay un Dios, está en nuestro interior. Es fácil criticar y romper el espíritu de los demás, pero conocerse a sí mismo lleva toda una vida. Acepta las cosas como son, golpea cuando tienes que golpear, patea cuando tienes que patear. Presumir es la idea tonta sobre la gloria. Mi estilo es el arte de luchar sin luchar. Hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud. Todos los tipos de conocimientos en última instancia significan conocimiento de sí mismo. La concentración es la raíz de todas las capacidades del hombre. Cesa el parloteo mental negativo. Si crees que algo es imposible, lo harás imposible. El pesimismo embota las herramientas que necesitas para tener éxito. Conocerse a sí mismo es estudiarse a sí mismo en acción con otra persona. Investiga en tus propias experiencias para llegar a entender qué funciona para ti. Uno debe estar en armonía con la fuerza y no en oposición a ella. El conocimiento depende del tiempo, mientras que el saber no. El conocimiento es una fuente de acumulación, de conclusión, mientras que el saber es un continuo movimiento. Una meta no es siempre alcanzar algo, a menudo sirve simplemente como algo a lo que apuntar. Vacía tu copa, para que pueda ser llenada, quédate sin nada para ganar la totalidad. El entrenamiento no trata como un objeto, sino con el espíritu humano y con las emociones humanas. La vida es tu maestra y tú estás en un estado de aprendizaje constante.
La vida es amplia, sin límites, no hay bordes, no hay fronteras. Si uno ama, no necesita tener una ideología del amor. Y usa solo lo que funciona y tómalo desde cualquier lugar que puedas encontrar. La realidad se hace evidente cuando dejamos de comparar. La verdad es la relación con el contrario, constantemente en movimiento, vivo, nunca estático. Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Las tácticas son el trabajo cerebral del combate. La fe es un estado mental que puede ser condicionado a través de la autodisciplina. La fe se puede lograr. Intento vivir el momento dejando que las cosas sucedan y adaptándome a ellas. El espíritu del individuo está determinado por sus hábitos dominantes de pensamiento. Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. Es la compasión más que el principio de justicia lo que nos puede impedir ser injustos con nuestros semejantes. Cuando el oponente se expande, yo me contraigo; cuando él se contrae, yo me expando; y cuando hay una oportunidad, yo no golpeo. El golpe se da por sí mismo. Obedece los principios sin estar obligado por ellos. El hombre, el ser viviente, el individuo creativo es siempre más importante que cualquier estilo o sistema establecido. En el centro de las dificultades estriba la oportunidad. Como una cobra, tu golpe debe sentirse antes que verse. Si siempre pones límites en todo lo que haces, físicos o de otra cosa, se propagará por tu trabajo y por tu vida. No hay límites, solo hay mesetas, y tienes que estar ahí, debes ir más allá de ellas. Lucirse es una forma tonta de obtener la gloria. La conciencia se da sin elección, sin pretensión, sin ansiedad. Cuando golpeas debes usar todo de ti, no solo tu cuerpo sino toda tu energía, y así convertir tu puño en un arma. Para mí las artes marciales significan expresarte a ti mismo. No es difícil aprender a hablar chino, lo difícil es saber expresar correctamente el significado que hay detrás de esas palabras. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo, no basta con querer, hay que hacerlo. El aprendizaje nunca es acumulativo, es un movimiento de conocimiento sin principio ni fin. Olvídate de ganar y perder, olvídate del orgullo y del dolor. Desde que era un niño tenía una necesidad imperiosa de crecimiento y expansión. Para mí la función y el deber de todo ser humano es el desarrollo sincero y honesto del potencial de sí mismo. El hombre clásico es simplemente un paquete de rutina, de ideas y de tradición. No hay desafío en romper una madera. La madera no se puede defender. El amor es como una amistad en fuego. Al principio es una llama muy bonita, a menudo es caliente y fiera, pero al final solo es una luz parpadeante. Bruce Lee nos legó no solo su maestría en artes marciales, sino también una sabiduría intemporal que trasciende más allá de los límites del tatami. Sus enseñanzas nos recuerdan la importancia de la flexibilidad mental, la perseverancia y la autenticidad en nuestro camino hacia el éxito y la realización personal. Al adoptar su filosofía de fluidez y adaptación, podemos enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y determinación. Esperamos que este video te haya inspirado a explorar más sobre las profundas lecciones de Bruce Lee y a aplicarlas en tu propia búsqueda de crecimiento y autorrealización. Espero te haya gustado el video, y te suscribas a nuestro canal. Te dejo un abrazo fraterno.